Memoria histórica de nuestro abuelo. Hoy en día está muy en boga la memoria histórica y me parece muy bien que se quiera honrar la memoria de todos aquellos que fueron víctimas antes, durante y después de la Guerra Civil Española del 36, siendo apresados, torturados y o asesinados, sin intervenir en la contienda como soldados. Pero no es así. Tan solo se quiere rememorar la historia de aquellos que fueron represaliados por parte de uno solo de los dos bandos. Me gustaría decir otra palabra, pero no la encuentro. Dejando en el olvido a las víctimas del otro bando. Y no solo es el olvido lo que se pretende, sino que lo que se quiere conseguir es el borrado total y absoluto de las víctimas de ese otro bando, antes y durante la guerra. No voy a entrar en qué bandos hicieron las mayores atrocidades, pues supongo que en los dos se estaría al mismo nivel de burrería humana. Tampoco voy a entrar en qué bando fue el malo y cuál el bueno, pero a priori todas las familias de las víctimas tienen derecho a pensar que su bando fue el bueno. Pero a lo que sí me opongo es que por ley se imponga históricamente una única versión de solamente de uno de los bandos, dando como verdad histórica que los únicos que mataron impunemente fue el bando vencedor, y que en este, si murieron, estaban en su caso bien muertos, porque eran malos malísimos de la muerte, cuando la realidad es que buenos y malos siempre hay en todas partes. Otra cosa es que la historia cuente la verdad real, sin sesgo alguno de lo acontecido, y luego cada cual saque sus propias conclusiones. Dicho esto, diré que no es de mi gusto el estar escribiendo este relato, pero no me gustaría que cuando ella ya no exista y no pueda rebatir a la nueva historia ante los míos, que estos, mis descendientes, sepan a ciencia cierta que la historia que les estarán enseñando no es la verdadera historia, y que como descendientes de una de las víctimas olvidadas, se puedan llegar a sentir confusos, culpables y o avergonzados de tener como ascendiente un bisabuelo o tatarabuelo que murió a sangre fría por ser una escoria. Pues así es como se lo venderán con la nueva historia. Es por ello que me veo en la obligación de dejar por escrito lo que a mí me han transmitido y he podido saber durante mi vida respecto al asesinato de mi abuelito Joaquín Pallares Río y sus dos cuñados, y que así sus descendientes puedan llevar la cabeza bien alta y el corazón bien lleno de amor y perdón, como siempre me enseñaron a mí. Empezamos. Nuestro abuelo se llamaba Joaquín Pallares Río, por lo que me han contado a lo largo de mi vida, tanto mi familia como personas ajenas a la misma, fue una persona buena, a pesar de ser propietario agrícola. La bondad no es patrimonio de nadie. Alto y de porte elegante, nació en Sagunto, Valencia. Era católico practicante y se enamoró perdidamente de nuestra abuela Elvira. Esta nació también en Sagunto, en el seno de una familia de labradores, muy creyentes de vida piadosa y de sanos principios. Ambos contrajeron matrimonio, tuvieron 8 hijos, 2 de los cuales murieron siendo muy niños, por lo que solo quedaron 6, 2 varones, el tío Alberto y el tío Joaquín, y 4 mujeres, la tía Elvirín, la tía Conchín, que de mayor se hizo monjita de clausura de las Servitas de María, la tía Paquita y Finita, nuestra madre. El matrimonio crió a sus hijos en el mismo ambiente familiar y principios cristianos en el que ellos se criaron. El más importante de los fundamentos por el que creo firmemente que nuestro abuelo fue un buen hombre lo constituye el ejemplo de vida que nos transmitió la abuelita Elvira, la cual tuvo 2 hermanos, el tío Gabriel y el tío José, que era cura. Yo la recuerdo toda mi vida vestida de negro. Desde que se vistió de luto cuando enviudó, jamás se lo quitó. Sus vestidos eran sencillos y sobrios, al igual que su persona. De firmes convicciones religiosas, amable, discreta, bondadosa, cariñosa, y aunque era alegre, yo siempre le vi un atisbo de tristeza. Más tarde, cuando crecí, comprendí por qué. Aunque se lo podía permitir, jamás le vi una joya encima. Ni siquiera sé si tenía. Tan solo portaba el anillo de casada de ella, ya que el de mi abuelo fue robado por los milicianos, y unos pendientes negros de aquellos de la época. Tampoco la vi nunca pintada, ni maquillaje, ni colorete, ni pintalabios, nada. Ella siempre se lavaba la cara con agua y jabón en Odepravia.
Se peinaba su pelo blanco reluciente recogido en un muello y ya está. Aún así, sin afeites ni lujos, emanaba un aire de serenidad y finura innato. Su fina estampa dimanaba de la bondad de sus ojos y su saber estar. Tal y como era mi abuela, querida por toda la gente, era impensable que su marido, que tanto la quiso y al que tanto le quiso, no fuera una persona de sus mismas características. De lo contrario, estoy segura que mi abuela no se hubiera enamorado ni casado con él. Nuestros abuelos eran junto a sus 6 hijos una familia feliz, hasta que un día, el 16 de agosto de 1936, a la sazón San Joaquín, y cuando iban a sentarse a la mesa a comer para celebrar el santo del abuelito, sonó con gran estruendo unos golpes en la puerta. Todos en casa se asustaron al instante, y el abuelito sereno se puso la chaqueta, y tratando de calmarlos se dirigió a abrir la puerta. Mientras la abuelita y sus hijos, llorando y presos del pánico, trataban de disuadirlo y le decían que se escondiese o que huyese. Él contestó que estaba tranquilo, que no había hecho nada malo y que por tanto no le iba a pasar nada. No obstante, el tío Alberto, que en aquel momento tenía 16 años, pero que por su altura parecía mucho mayor, sí hizo caso de los ruegos de la familia y se escapó por los tejados. Así las cosas, el abuelito abrió la puerta y de inmediato una horda de milicianos del Frente Popular entró en tropel con pistolas y metralletas en mano y con muy malos modos preguntaron por Joaquín Pallares Río y él dijo: «Yo soy». Y entonces los milicianos, sin contemplación ni piedad alguna, apartando bruscamente a golpes y a patadas a la abuelita y a sus hijos, que estaban fuertemente abrazados a él y llorando, lo cogieron y a punta de pistola se lo llevaron a empujones. La desolación en casa os la podéis imaginar. Solo les aliviaba que el tío Alberto se hubiera escapado, pero los lamentos y nerviosismos no cesaron. El abuelito tendría sus ideas, pero nunca se metió en política, ni militó en ningún partido. Sin embargo, su hermano, el tío Pepe, que era tan propietario como el abuelito, sí era militante del Partido Socialista, y por eso no fue detenido, por lo que la abuelita fue corriendo a hablar con él a explicarle lo ocurrido. También durante ese día y en otros posteriores fueron casa por casa deteniendo a un total de 40 saguntinos, cuyos nombres y direcciones tenían apuntados en una lista. Entre el total de los detenidos se encontraban también los 2 únicos hermanos de la abuelita, el tío Gabriel y el tío José, que era cura. La desolación y angustia de la abuelita no tenía límites. Se había quedado sola, con 5 hijos, otro desaparecido, y ahora también se había quedado sin sus hermanos. Voy a relatar una breve reseña del tío cura extraído del enlace más abajo indicado. El enlace se trata de Sacerdotes Mártires Valencianos, Info Católica, que dice así: en 1935 fue nombrado párroco de Alboraya. Al estallar la revolución marxista en retaguardia en el julio del 36, muchos cristianos del pueblo se disputaron esconderle en sus casas. Tras cambiar de refugio varias ocasiones, incluyendo casas de campo, don José temió comprometer la seguridad de sus benefactores y decidió regresar a su pueblo, presentándose al comité de Sagunto. Fue puesto en libertad y se escondió en casa de su hermano Gabriel. Allí fueron a prenderles el día 19 de agosto del 36, siendo ambos encerrados en el grupo escolar Antonio Chabret, junto a otros detenidos. José Llorens Martínez nació en Sagunto el 18 de octubre del 85, de familia muy piadosa. En 1935 fue nombrado párroco de Alboraya. En 1903 se ordenó presbítero y fue destinado como coadjutor de sacerdotes mártires archidiócesis de Valencia. Dicha esta breve reseña, continuamos con el relato. El tío Pepe averiguó que a los detenidos los habían metido presos en el colegio público de la Glorieta, llamado actualmente Cronista Chabret, e intentó por todos los medios sacar al abuelito de allí. Desde el minuto 1, primero hablando con los milicianos, pero a la vista de la cerrazón y violencia de semejantes energúmenos,
realizó los pertinentes contactos y llamadas telefónicas con militantes de peso en el Partido Socialista, tanto de Sagunto como de Valencia. Lo intentó hasta la saciedad, pero los milicianos hacían caso omiso de las recomendaciones que aportaba el tío Pepe, hasta el punto que finalmente le dijeron que no se iba a llevar ni a su hermano ni a nadie, y que de insistir lo único que iba a lograr es que lo detuvieran y apresaran a él también. A partir de ahí, la abuelita y los tíos, ya os podéis imaginar lo que pasaron, todo un rosario de angustia, pena, incertidumbre y un miedo insuperable de que pudieran llegar a matar al abuelito y los tíos. Los familiares acudían todos los días al colegio, ahora convertido en prisión, a llevarles comida, pero esta nunca llegaba a los detenidos, se la quedaban los milicianos. Desde la calle, por las rendijas de las ventanas del colegio, los familiares de los detenidos los podían ver hacinados y maltrechos en las aulas. Los milicianos chantajearon a la abuelita, diciéndole que a los detenidos se los iban a llevar a Valencia y que si les daban una fuerte suma de dinero, lo liberarían cuando llegaran allí tras realizar unos meros trámites burocráticos. El 25 de agosto por la tarde, los milicianos sacaron a los detenidos de su prisión y maniatándoles a todos los cargaron en un camión diciéndoles que se los llevaban a una prisión a Valencia, lo que en cierto modo fue un alivio para los presos, pues ellos ya pensaban que les iban a dar el tal conocido paseo. En casa, todos contentísimos, esperando ver muy pronto al abuelito, pues la abuelita ya había entregado el dinero y los detenidos ya estaban camino de Valencia. La tía Elvirín y la tía Conchín, la monjita, se estaban preparando, todas nerviosas y emocionadas para ir a Valencia a recoger al abuelito. Por un momento, la alegría y esperanza volvió a reinar en la familia. Pero qué lejos estaban de la verdadera realidad. Efectivamente, según testigos presenciales, cuando el día 25 de agosto el camión de los detenidos se dirigía presuntamente a Valencia, al llegar a la altura de lo que fue el monumento a Alfonso XII, el camión viró a la derecha, tomando la carretera nacional con dirección anterior. Los detenidos, al percatarse del cambio de rumbo del camión, ya sabían lo que les esperaba, y apesadumbrados, asustados y abatidos, fueron consolados por el tío cura, quien los confortó con la confesión y absolución a todos ellos, preparándoles para soportar dignamente y con resignación cristiana el martirio que les aguardaba. La noticia llegó como un revuelo a casa de la abuelita, desvaneciéndose de inmediato la alegría que por un breve espacio de tiempo había reinado en casa. Al enterarse de los nuevos acontecimientos, la desolación y el miedo se apoderó de toda la familia, dándose cuenta del engaño del que habían sido víctimas. Ahora, además de que se iban a quedar sin el abuelito, se habían quedado sin dinero, y a los pocos días les requisaron la casa, tierras y todas las pertenencias. Lo mismo supongo que pasaría con las otras familias de los detenidos. Así pues, todas las familias de los detenidos, incluida la de la abuelita, se temieron lo peor, como así sucedió, ya que al día siguiente llegó la noticia a Sagunto de que el camión de los detenidos se detuvo en un paraje de Algimia, denominado el Barranco de Argenes, donde los milicianos, increpándoles barbaridades, los bajaron del camión a empujones y a golpes de culata y finalmente, y sin juicio alguno, los fusilaron a todos al amanecer de un 26 de agosto de 1936. Fueron los propios milicianos quienes luego de la masacre se encargaron de presumir de las atrocidades que habían cometido. La barbarie de lo que allí ocurrió fue presenciado además por un testigo ajeno a la situación, un agricultor de Algimia que se disponía a trabajar en un campo cercano al lugar de los hechos y que al percatarse de lo que estaba ocurriendo se escorrió tras los matorrales, viendo cómo el tío el cura les daba la absolución a todos, antes de ser fusilados, y que murieron con una gran serenidad al clamor de «¡Viva Cristo Rey!». Los familiares tuvieron que ir a reconocer los cadáveres. Por lo visto, todos los que iban tenían que ser hombres, no sé exactamente por qué, y de casa de la abuelita enviaron al único hombre que quedaba, el tío Joaquín, un pobre niño de 10 años,
Tal fue el horror que debió presenciar el tío Joaquín que cuando volvió a casa y le preguntaron no contestó nada y nunca jamás dijo lo que allí vio, ni habló de ello. No quiero ni pensar lo que pasó el pobre tío Joaquín siendo un niño tan pequeño. Todo lo relatado lo sabemos por lo que nos han contado nuestros padres, tías, tíos, pero recuerdo que la abuelita Elvira nunca nos contó nada. Es más, cuando oía que nos contaban algo, ella, un tanto alterada, siempre decía: «No conteu ises coses als xiquets». Ahora se habla mucho de los muertos en las fosas comunes o en las cunetas. En el caso de nuestro abuelo, sus asesinos no tuvieron el más mínimo pudor, ni el más mínimo respeto, ni siquiera un resquicio de remordimiento que les llevara a tapar su atrocidad. Gracias a esa falta de conciencia, nuestro abuelo pudo ser enterrado dignamente. En el lugar donde se produjeron los fusilamientos se erigió una pequeña ermita, donde los familiares desde entonces asisten todos los años, el 26 de agosto, a una misa en su recuerdo. Cada vez vamos menos, nos hacemos mayores, nos vamos muriendo y conforme se alargan las generaciones se distancia el recuerdo. Lógico. Por eso pienso que rememorar de nuevo todo aquello es un verdadero error de la mal llamada ley memoria histórica. Que todas las víctimas de antes, durante y después de la guerra descansen en paz y que cada uno de nosotros sepamos perdonar como así nos enseñaron para poder convivir en armonía.